Listo, entonces en el login habíamos quedado en el manejo, o en el manejo de excepciones planteado en la guía 19, consta de dos elementos. El control de errores, o para nuestro caso va a constar de dos elementos, el control de los errores y los puntos de interrupción. ¿Listo? Entonces esos puntos de interrupción que se pueden agregar acá en depurar o en compilar, ¿listo? Ya vamos a mirar cómo lo hacemos. Entonces, el control de errores se basa en el uso del bloque try catch, ¿listo? Y tiene como objetivo que la aplicación no se detenga cuando está en ejecución, sino que me diga cuál es el error presentado. En nuestro caso, que aquí estamos parados en el DAL del empleado, el control de errores nos sirve para validar la respuesta que nos daba la base de datos cuando consultábamos si existía o no el usuario dentro de ella. Es decir, el procedimiento, si lo recordamos, por aquí estaba nuestro formulario de login, entonces aquí el usuario coloca su nombre de usuario, ¿cierto? Ese nombre de usuario se le envía a la base de datos, nuestra base de datos acá, no me acuerdo cómo se llamaba, vamos a abrirlas. Y se llamaba ejemplo login, entonces ponemos en uso esa base de datos. Vamos a mirar qué tablas tenemos ahí. Empleado, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una consulta de empleado. Listo, entonces teníamos el usuario con los números del 1 hasta el 9 y el 0 y desde el 9 hasta el 1, ¿cierto? Entonces lo que hace nuestra aplicación es que aquí, o nuestro usuario, coloca su nombre de usuario, se lo envía a la base de datos, ella lo recibe, ¿sí? Y la consulta que hace es un procedimiento almacenado, ¿no? Ese procedimiento almacenado está acá, verificar usuario. Entonces, ejecutar, verificar usuario. ¿Y qué tengo que enviarle? El número de usuario, o el nombre de usuario, ¿cierto? Porque aquí me está diciendo, espera un varchar de 32, que es el usuario. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Y me responde con el nombre de usuario, si existe, si no existe, digamos quitémosle algunos números a esto, me responde con ese vacío, ¿cierto? Hasta ahí ya habíamos quedado claros la vez pasada. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí en el try catch del DAL? Se supone que aquí, bueno, abrimos la conexión, definimos el adaptador, que es el que se va a comunicar con la base de datos, el dataset que va a recibir el resultado que le traiga el adaptador. Aquí ejecutamos el procedimiento almacenado, el adaptador guarda el resultado de la consulta, luego el adaptador llena el dataset, ¿cierto? Y aquí sacamos el usuario validado. Esto en el caso de que sea correcto, este es el caso ideal porque está dentro del try. Try quiere decir intentar, es decir, intente ejecutar este código, ¿cierto? Si él en algún momento llega a detectar un error, por ejemplo, hubo un error en esta línea de código, él se va a saltar, no va a ejecutar estas dos líneas, sino que si hay error en esta línea, se va a saltar y el catch va a atrapar el error. O en vocabulario técnico se conoce por el nombre de excepción. Va a atrapar la excepción, la va a bautizar con el nombre de error. Y este mensaje que tenemos acá en comentario va a mostrar cuál fue el error que ocurrió. ¿Listo? Si no se presenta el error en esta línea, entonces, bueno, la ejecuta, se presenta en esta línea el error. Entonces, no se va a ejecutar esta línea, sino que de esta, donde se presentó el error, se va a saltar al catch. El catch va a atrapar el error y lo va a mostrar. ¿Qué garantizo yo? Pues al mostrar el mensaje con el error, simplemente le doy a aceptar y listo. Puedo volver a darle clic al botón o volver a ejecutar el código y no va a pasar nada. Pero si yo no incluyo el try catch, lo que va a suceder es que se va a detener la aplicación. ¿Listo? Y eso no me conviene, ¿no? Porque va a aparecer el error acá en amarillo. Si se presentó, digamos, en esta línea, aparece todo el cuadro amarillo. Y el usuario no sabe leer esos errores. ¿Listo? De por sí el error que se presenta acá es bastante técnico, ¿no? Me va a decir error, no se encuentra la distancia empleado, por ejemplo, si el error fue acá. Un usuario común y corriente no sabe qué es una instancia, ¿cierto? Ustedes sí saben qué es una instancia. No es el nombre del colegio. ¿Qué es una instancia? ¿Qué es una instancia?
¿qué pasó? ¿Se puso verde? Sí. Tiene una contabilidad. ¿Y ahora? Bueno, voy a pausar esto porque quién sabe qué pasó. Recordemos, el concepto de instancia, ese lo podemos ver en nuestro formulario. Aquí, ¿cierto? Aquí es cuando yo hago una instancia de la clase en empleado, ¿cierto? Entonces, ¿una instancia qué es? Un objeto, ¿cierto? Aquí hago la instancia de la clase empleado. Bueno, esto se complementa con esto, ¿no? De la clase en empleado, ¿cierto? Aquí lo que hago es declarar el objeto. Y aquí hago la instancia del objeto declarado. ¿Listo? Entonces, cuando yo digo que instancio una clase, pues se compone de dos operaciones: declarar el objeto e instanciarlo o inicializarlo, decirle que es una nueva instancia o un nuevo objeto de la clase en empleado. Esta es la instancia de un objeto de una clase. ¿Listo? Entonces, volviendo al DAL, el try catch me sirve a mí precisamente para controlar esos errores, ¿cierto? Es decir, que la aplicación no se detenga. Entonces, pilas, si yo tengo este try catch, me garantiza que la aplicación no se va a detener cuando se presente un error. Vamos a cambiar acá, vamos a quitarle una S a esa conexión. ¿Listo? Es con doble S, recuerde. Y le voy a quitar una S y voy a iniciar. No va a conectar, pero entonces vamos a mirar si se detiene la aplicación o si el try catch me ayuda. ¿Listo? Para eso pues tengo que introducir un usuario cualquiera, porque la conexión se activa es cuando yo introduzco el usuario. ¿Listo? Para este caso. Entonces el botón, pues en este momento la aplicación está quieta, ¿cierto? Está ejecutando los procedimientos. Está buscando, está tratando de conectar, me imagino yo. Listo, ahí está. Dice, no se controló SQL exception, ¿cierto? Pero el error está en esta línea. Sin embargo, aparece en esta línea. Claro, en esta línea yo lo que estoy haciendo es definiendo la cadena de conexión. Cuando le digo abra la conexión, es en esta línea. Por eso me presenta el error acá. Me dice, no se controló SQL exception. Y digamos que yo quiero seguir con la aplicación, ya no me deja, ¿cierto? Se detuvo, vean que no deja abrirla. ¿Listo? Ahí está el formulario, pero no deja abrir la aplicación, se detuvo. A pesar de que yo aquí incluyo el try catch. La aplicación se detuvo, entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Claro, ahí no queda más sino detenerla. Aparte de corregir el error, ¿cierto? Se supone que yo coloqué el try catch aquí abajo para la operación de la carga o del recibido del usuario validado. Esto que estoy haciendo aquí arriba es la conexión. Entonces, ¿qué hago? Otro try catch. ¿Listo? Try. Intente hacer esto, ¿cierto? Si se presenta algún error, atrápelo o alguna excepción. Atrápela, póngale el nombre error y agregue un mensaje que me diga cuál fue el error, ¿cierto? Error conectándose o error al tratar de conectar con la base de datos. ¿Cierto? Dos puntos, hago un salto de línea y le pego el error que se presentó. ¿Listo? Pero la idea principal del manejo de excepciones es que yo personalice estos errores. ¿Listo? Que yo los personalice. Es decir, yo podría haber tomado estas dos líneas y meterlas dentro de ese try catch que ya está definido. Pero resulta que son dos operaciones diferentes, ¿no? Aquí arriba estoy conectando, try de la conexión,
y aquí en este segundo try estoy recibiendo el usuario validado, ¿sí? Entonces, si yo coloco las dos operaciones dentro del mismo try catch, no voy a poder decirle cuál fue el error. De por sí aquí no le digo cuál fue el error, sino que este try catch lo coloqué para representar el vacío que me devuelve la base de datos, este vacío cuando el usuario no existe, ¿cierto? Entonces esto en términos entendibles, en el try me retorna el usuario validado, pero si existe. Si no existe me retorna null, que significa la nada en programación, ¿cierto? Entonces ese lo usé fue para eso. Por esa razón no puedo meter la conexión ahí, ¿cierto? Este try que está aquí arriba lo uso para personalizar el error y decirle que si hay un error en esta sección corresponde a la conexión con la base de datos. ¿Listo? Él ya sabe que el error fue al conectarse con la base de datos. No le voy a colocar aquí solamente error. No. Yo el try catch tengo que usarlo tantas veces como sea necesario para personalizar los errores. ¿Listo? Si le pongo error, aquí va a salir un mamotreto de cosas que él no va a entender. Entonces yo le digo error al tratar de conectar con la base de datos. Bueno, sí, coloqué el try catch desde la conexión hasta el último código de usuario. Claro, yo puedo colocar todo dentro de un solo try catch, es decir, todo este código dentro de uno solo. El problema es que aquí en estas dos líneas, el error que se presenta yo sé que es conectándose. Ahí no hay más errores. Es cuando se conecta a la base de datos. Mientras que aquí abajo el error ya se presenta cuando estoy conectado, pero hay algún problema con traer el dato del usuario validado. Entonces yo no puedo colocar, o se puede colocar todos en el mismo, pero no debo. Para que el código me quede bien estandarizado, coloco la conexión en un try catch, ¿cierto? Porque pueden ser errores conectándose y la operación en otro try catch. Es decir, conexión en uno y operación en otro. ¿Por qué? Porque son dos cosas diferentes la conexión y la operación. Sin embargo, este try también está mal utilizado, ¿cierto? Porque esta variable no tiene peligro de que haya error, ¿no? Simplemente estoy declarando la variable, entonces la saco y la dejo por fuera del try. ¿Listo? Porque o si no se me presentaba este error que está aquí. ¿Listo? Esto funciona como un condicional. Voy a dar reversa al proceso y agrandar un poco el espacio de trabajo. Listo. Si yo defino la conexión dentro del try, la cadena de conexión que es esta, entonces va a depender de que se ejecute el caso ideal. Es decir, esto de acá se ejecuta si todo está bien. Es como un if, ¿cierto? Si todo está bien, ejecute esto. Si algo salió mal, ejecute el catch. Pero resulta que si esto está sujeto a que salga bien, aquí me va a tomar que no existe la conexión, ¿cierto? Porque está sujeto a que el procedimiento salga bien. Pero como esta variable o esta cadena de conexión no tiene ningún peligro, ¿cierto? Es decir, si sale mal, el error se va a evidenciar cuando abra la conexión, no aquí en la cadena. Entonces yo la saco del try y la declaro por fuera. Y listo, ¿cierto? Fíjense que esta variable o esta cadena de conexión está declarada por fuera del try de la conexión. Estas variables del adaptador y del dataset están declaradas por fuera del try de la operación. Entonces, la declaración de las variables, como no hay pierde, es muy difícil que haya error, ¿cierto? Si hay error ya es vaina mía de programador. Entonces las dejo siempre por fuera de try catch. ¿Listo? Para evitarme errores de que me diga, por ejemplo, el que ocurría aquí, que la conexión no existe. Al sacarla del try, la conexión sí existe. ¿Listo? Entonces, en nuestro caso de login, esa sería la primera aplicación que tendríamos ahí para try catch. ¿Listo? Entonces, vamos a complementar este login. Vamos a agregar el otro proceso que nos falta por agregar. El otro elemento del manejo de excepciones, ya lo miramos porque no sé por qué no me funciona, y consta de los puntos de interrupción, que eso hace parte del nombre de la guía, ¿no? Manejo de excepciones, try catch y puntos de interrupción. Esto de puntos de interrupción es
bien interesante, está acá debajo, ¿sí? Entonces me sirve mucho para controlar la ejecución del código, ¿listo? Pero demasiado, de por sí así fue que yo aprendí a programar con esos puntos de interrupción. Resulta que mi proyecto consta de 5.000 o 10.000 líneas de código, ¿cierto? Entonces yo difícilmente voy a poder determinar, y más aún con 4 capas, dónde se presenta un error. Va a ser complicado para mí determinar eso. El punto de interrupción lo que me facilita es lo siguiente. Digamos que yo sospecho que el error está acá, en la línea 27, ¿cierto? Se supone que dándole yo doble clic acá sobre el 27, se me agrega el punto de interrupción. ¿Listo? Pero no se me agrega. Hagan ustedes el ejercicio con una aplicación en Visual. Denle doble clic a la línea para agregar el punto de interrupción. ¿Listo? Porque a mí no me permite agregarlo. Aquí está la ventana de puntos de interrupción. ¿Listo? Aquí en depurar, ventanas, puntos de interrupción. En algún lado salió, pero no la vi. Entonces ahorita yo verifico y les muestro cómo se realizan esos puntos de interrupción. Porque aquí la puedo agregar, pero con el número de la línea, ¿cierto? Entonces línea 27, el nombre de la función, tendría que escribir yo todo el nombre de la función. Ahorita vamos a verificar una forma más práctica de poner el punto de interrupción. Se supone que es dándole doble clic acá sobre la línea. ¿Listo? Ahorita la habilito, voy a buscarla porque no me está funcionando y miramos los puntos de interrupción o ejecución paso a paso. ¿Listo? Entonces ya miramos lo de try catch. Vamos a complementar el login con la validación de la clave y vamos a poner en uso ese try catch de nuevo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicarnos en nuestro formulario, ya está validado el usuario, ahora vamos a validar la clave. ¿La clave de qué depende su validación? De que el usuario ya esté validado. ¿Listo? Vamos a partir de ahí. El usuario ya está validado porque como lo que yo tengo en SQL Server son filas, ¿cierto? Digamos, esta fila, este usuario está asociado a esta clave, ¿sí? Si yo utilizo la misma validación del usuario, de decirle, ay, venga, verificamos si la clave existe, cometería un error porque estos dos tienen la misma clave. ¿Listo? Entonces, este usuario que ya está validado, tengo que asociarlo a esta clave. El procedimiento cambia. En el usuario yo verificaba si existía, pero, porque yo les había comentado que había que implementar una política para garantizar que los usuarios fueran únicos. Bien sea que el usuario sea el correo, que sea la misma cédula, como en este caso el usuario es la misma cédula, ¿cierto? Para garantizar que no se repita. Entonces la validación de usuario, la metodología era verificar que el usuario existía, pero con la clave no puede ser así. ¿Listo? ¿Cuánta gente tiene de clave, no sé, el número de cumpleaños, el nombre de la novia, del novio, de la moza, del mozo, ¿cierto? Entonces, eso no se puede agregar o no se puede utilizar esta misma metodología de verificar si la clave existe. La metodología que se usa es, para este usuario que ya está validado, ¿qué clave está asociado? ¿Cuál es la clave asociada a ese usuario? De ese principio vamos a partir. ¿Listo? Pues lo primero que hay que hacer es una consulta que me dé la clave del usuario que ya está validado. ¿Cierto? Eso es lo primero que debo hacer. Entonces, mi consulta sería, seleccióneme. ¿Qué voy a seleccionar ahí? Bueno, voy a seleccionar dos cosas. El usuario, ¿cierto? Y la clave de la tabla empleado, ¿sí? Donde, ¿qué suceda? El usuario sea igual, por ejemplo, si quiero saber la clave de Pepe, tengo que introducir el usuario de Pepe. Listo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Voy a obtener el usuario y la clave de la tabla de empleado donde el usuario sea este. Entonces, ya tengo el usuario y la clave. En este caso, el usuario ya lo tengo guardado en una variable en Visual que se llama usuario validado en el DAL,
¿cierto? Por acá está el usuario validado. Entonces en la consulta no necesito la respuesta del usuario, solo necesito la respuesta de la clave. ¿Listo? Entonces le quito el usuario, seleccióneme la clave de la tabla empleado donde el usuario sea este, es decir, de acuerdo al usuario necesito la clave. ¿Listo? Para vincularlo. Entonces, ahí está la clave de ese usuario, del usuario 12345678990. Si verifico haciendo la consulta general de empleado, pues me sale que la clave para ese usuario sí es. ¿Listo? Sí es 12345. Entonces, tendré que agregar otro empleado, ¿cierto? Porque los dos tienen la misma clave. Agreguemos uno que no tenga la misma clave. ¿El código yo lo había dejado identity o no? ¿Se acuerdan? Bueno, me imagino que sí. Si no, ahí saldrá el error. Entonces, el nombre del empleado, vamos a ponerle un empleado así, el empleado que siempre todo el mundo odia en la empresa, ¿cierto? Álvaro, el apellido, Uribe. Listo. A nadie le cae bien ese empleado. Identificación, entonces vamos a ponerle una fácil. 456, no nos vamos a complicar. El usuario también será 456. La clave ya no será numérica, sino la clave, adivinen cuál será. Motosierra, ¿cierto? Ahí está. Un término muy relacionado a nuestro querido expresidente. Y el rol, empleado. Listo. Vamos a introducir esos datos. Fíjense que sí había dejado el código identity. Si no lo hubiera dejado identity, él me marcaba un error, me decía, le falta el código. Pero sí lo dejé identity. ¿Listo? Verifico y aquí está este empleado. Entonces vamos a verificar la clave de ese empleado. Esta es mi consulta para verificar la clave. Entonces el usuario es 456. La consulta me va a devolver la clave. Y la clave es motosierra, la clave asociada a ese usuario. Entonces esta es la consulta que a mí me sirve para validar la contraseña. ¿Listo? Simplemente, ¿qué le tengo que enviar? El usuario ya validado, pilas, y él me devuelve la clave. ¿Listo? Vamos a convertirla en procedimiento almacenado. Para eso cambio acá, quito este insert y lo dejo por aquí arriba. Listo. Entonces, esta es mi consulta para validar la clave. Vamos a convertirla en un procedimiento almacenado. Create procedure, verificar clave, ¿cierto? Aquí, ¿qué le vamos a colocar? Simplemente necesitamos la clave, ¿cierto? La clave del empleado como un varchar de 32. As y agregamos la consulta, ¿no? Entonces aquí agregamos la consulta. Ah, no, pero lo que necesitamos no es la clave, necesitamos es el usuario, ¿cierto? ¿Por qué sé que lo que necesitamos es el usuario? Bueno, hay un principio muy básico para crear un procedimiento almacenado y es las variables que yo voy a agregarle al procedimiento son las que en la consulta me aparecen en rojo, ¿sí? O en negro, por ejemplo, si fuera un número. Si fuera un número, pues me aparecería así, ¿cierto? En la consulta, entonces, esta es la variable que yo agregaría. En este caso sería el usuario, por eso es el usuario el correspondiente a la variable. Entonces, créeme un procedimiento que sea verificar la clave. Para verificar esa clave, ¿qué necesito? El usuario, ¿cierto? Ya validado. Entonces, seleccióneme la clave de la tabla de empleado donde el usuario sea igual a la variable que recibí. ¿Listo? Bajo esta metodología que yo uso, aquí queda el campo normal y aquí queda la variable, que es el mismo campo, pero con una arroba. Entonces es fácil porque usted ya relaciona el procedimiento y lo saca casi que intuitivamente, ¿no? Como si fuera una plana. Vamos a crear nuestro procedimiento de verificar clave. Ya está creado, ¿cierto? La consulta normal para el usuario 456 nos daba que la clave era motosierra, ¿cierto? Vamos a ejecutar el procedimiento de execute, verificar clave, y que tengo que enviarle el usuario. El usuario sería 456. ¿El resultado cuál debe ser?
motosierra, el mismo, y ahí está, ¿cierto? Solo que ya estandarizado, convertido en procedimiento almacenado, y hasta ahí ya está la parte correspondiente a la base de datos para la verificación de la clave. ¿Listo? No es más por el momento. Ahora sí, Visual. ¿Listo? Entonces, vamos a verificar el n empleado. Aquí está la clave, ya está la clave creada, ¿cierto? Al n no le hacemos mayor cosa. En el BL ya está el enlace, es decir, BL no lo vamos a tocar. ¿Listo? Nosotros nos metemos es con el DAL. Está verificar el usuario como método público. Yo aquí debajo voy a crear otro método que se llame public, ¿cierto? No sé si retorna, entonces por el momento le pongo void verificar clave, ¿cierto? No sé si recibe algún parámetro, entonces dejo los paréntesis vacíos por el momento. ¿Listo? Entonces voy a verificar esa clave. ¿Qué necesito en primera medida? La conexión, ¿cierto? Este pedacito que está aquí lo copio exactamente igual, porque es el que me permite abrir la conexión. ¿Listo? Lo copio exactamente igual y lo pego acá en verificar clave. Listo. Es decir, ya tengo conexión con la base de datos. Ya hay conexión con la base de datos. Y ahora sí procedo a realizar el procedimiento de la verificación de la clave. ¿Listo? Entonces, para ello, voy a seguir la misma metodología. Aquí voy a declarar un adaptador que es el que me va a guardar la clave ya validada y un dataset que es el que va a obtener o a traducirme los datos del adaptador para que Visual los entienda. ¿Listo? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Recuerde que la metodología es tomar el usuario ya validado. Aquí en verificar usuario le decía, ejecute verificar el usuario, ¿cierto? Y ahí obtenía, o aquí recibía, le enviaba el usuario que habían digitado en el formulario. Ese usuario que digitaron acá, yo se lo enviaba para que verificara que existe, junto con la conexión. ¿Listo? Pero en este caso yo necesito obtener la clave del usuario. ¿Sí? En este caso el procedimiento es al revés. Yo ya tengo validado el usuario, me traigo la clave validada y después de tener la clave validada, ahí sí verifico que esa clave corresponda con la que digitaron. ¿Listo? Entonces, si yo necesito el usuario validado, ¿de dónde lo voy a sacar? Vamos a definir acá entonces la consulta del adaptador. Vamos a hacer una instancia, ¿no? Cada vez que yo pongo el new, es una instancia new SQL Data Adapter, ¿cierto? Y aquí que vamos a incluir el procedimiento almacenado, execute, verificar clave. ¿Y dónde está la variable del usuario validado? ¿Dónde está el usuario validado? Porque es que vea, aquí ya estoy ejecutando el procedimiento almacenado verificar clave, que es el que yo tengo acá guardado para verificar la clave, ¿cierto? Tengo que enviarle el usuario ya validado. No le puedo enviar el usuario que digitaron porque no sé si ese usuario existe. Tiene que pasar todo el procedimiento de validación para verificar que sí existe. Es decir, aquí lo que tengo que enviarle es un usuario ya validado. ¿Por qué tengo que enviarle el usuario validado? Si yo introduzco dentro del procedimiento un usuario que no exista, por ejemplo 123, él me va a responder vacío, ¿cierto? Entonces, eso no quiere decir que la clave esté incorrecta, quiere decir que el usuario no existe. Pero yo no puedo, bueno, yo ya tengo hecho el procedimiento para verificar que el usuario existe, ¿cierto? Este procedimiento que está acá de verificar usuario ya está elaborado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pilas ahí porque eso requiere concentración. Verificar usuario me retorna un string que en el caso ideal es el usuario validado, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a pegarle yo acá? El método. Eso es lo que yo le voy a pegar ahí. Entonces, más que verificar usuario, ¿cierto? ¿Y qué le tengo que enviar a verificar usuario?
Entonces, ¿qué le tengo que enviar a verificar usuario? Este método que estoy llamando acá, verificar usuario, es el mismo que está aquí arriba, ¿no? ¿Qué me pide él que le envíe? El objeto del en, ¿cierto? Entonces aquí lo que tengo que hacer es una llamada recursiva al método de verificar usuario. ¿Listo? Tengo que hacerlo recursivo. El problema es que yo aquí en esta capa de DAL, ¿cierto? No tengo declarado como tal el objeto en empleado, sino que esa me la envía, o ese objeto me lo envía el BL, perdón. Por lo tanto, aquí voy a tener ese problema. ¿Qué hacemos en ese caso? Necesito el usuario validado aquí abajo, ¿cierto? Pero no voy a invocar el método verificar usuario. Pilas al procedimiento que hay que hacer ahí. Se supone que este verificar usuario me debe retornar el usuario validado, ¿cierto? ¿Dónde llamo yo ese método verificar usuario? Acá en el BL. Y le envío el objeto en empleado, ¿cierto? Si yo aquí hago lo mismo, verificar usuario en empleado, si en el tal hago lo mismo y aquí escribo en empleado, ¿funcionará o no funcionará? No funciona, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque verificar la clave también necesita, fíjese que ya tiene los paréntesis vacíos acá, el método tiene los paréntesis vacíos. ¿Qué tengo que agregarle? Pues lo que tiene verificar usuario ahí, ¿cierto? Y listo, entonces en empleado, el objeto en empleado. ¿Se habrá quitado el error de abajo? Bueno, no se ha quitado, pero es porque me falta pegarle aquí la conexión y el punto y coma, ¿no? Ya con eso se quita el error. Entonces, ahí está el procedimiento, vea. Para verificar la clave, yo llamo al usuario ya previamente validado y le digo, vea, adaptador, vaya busque para ese usuario que ya está validado, busque la clave que le corresponde, verifique la clave de ese usuario que ya está validado. ¿Listo? Si el usuario validado es null, pues ¿qué traerá el adaptador? Nada, ¿cierto? Pero tenemos que representar esa nada. Bueno, vamos a continuar con el procedimiento. Después de haber definido ya el procedimiento almacenado, le digo al adaptador que me llene el dataset. Entonces aquí ya es una plana. La lógica estaba era en este pedazo, ¿no? El resto ya es lo mismo. Adaptador, punto, ¿cómo se dice llenar en inglés? Full es lleno. Full ya está conjugado. Fill, ¿cierto? Fill, adaptador, lléneme a quién? Lléneme a este dataset. Lléneme a ese dataset datos. Listo. Yo lo lleno y me dice con qué tabla. Los datos vienen de la tabla empleado. Listo. Ahí está. Pero ese dataset no ha sido inicializado. ¿Listo? Entonces yo aquí le digo que datos es igual, no ha sido instanciado, new dataset. ¿Listo? Paréntesis vacíos. Y ahí está. Entonces ya fue inicializado el dataset datos porque me marcaba error, ¿no? Si yo le quito el pedacito que le acabo de poner para que se vea claramente, él me va a marcar error acá y me dice uso de la variable local no asignada, es decir, no se ha inicializado la variable, se declaró solamente. Entonces yo la inicializo y se quita ya el error. Ya está lleno el dataset. Soy fiel al procedimiento que había acá, ¿no? Ya lleno el dataset con los datos que me trajo el adaptador de la tabla empleada. ¿Listo? Como él me responde con la misma posición 00, fíjese que él solo me responde con una cosa, ¿cierto? Él me responde con una sola cosa, pues el procedimiento para guardar esa sola cosa es el mismo que usé para el usuario. Es decir, de la matriz que me trae el dataset, yo tomo la posición que 00, ¿cierto? O sea, fila 0, columna 0 que corresponde a este de acá. Eso ya lo habíamos mirado. Si yo consulto toda la tabla del empleado, él me devuelve una matriz. ¿Cuál sería esta posición, por ejemplo?
2, ¿no? No. Esta es 0, 0. ¿Cuál sería esta? 2, 1, 0, 1. 1, 2, ¿cierto? Porque tengo la fila 0, la fila 1, columna 0, columna 1, columna 2. Entonces, fila 1, columna 2, posición 1, 2, ¿cierto? La que él me regresa, o la que yo necesito, está a este lado, ¿no? Verifico la clave, posición ¿qué? 0, 0. Solo es una posición, entonces está ahí en la 0, 0. Por lo tanto, yo repito esta parte de acá, ¿cierto? Entonces, simplemente aquí, ¿qué hago? String, clave validada, ¿cierto? Igual, entonces, ¿qué nos decía acá? Tomo el dataset en su posición 0, 0, ¿cierto? ¿Cómo se llama esa columna? Entonces vamos a verificar cómo se llama la columna, se llama empleado clave, ¿listo? Entonces, tomo el dataset en su posición 0, 0, entonces le digo datos.tables, posición 0, esto es para las columnas, punto rows, esto es para la fila, ¿cierto? Punto, ¿qué faltaba ahí? ¿Si era punto o no? No, ¿cierto? Era el nombre de la columna, me dice data column, vea, él mismo me va diciendo acá, data column, ese se llama empleado clave, ¿cierto? Y aquí para que me lo convierta en string, punto toString. Ya está la clave validada. Listo, terminamos el procedimiento. Ya está la clave validada. Entonces ya no necesitamos ahí mayor cosa. Vamos a dejarlo sin el try catch y lo ponemos cuando verifiquemos los errores que se pueden presentar. ¿Listo? Solamente faltaría una cosa del procedimiento, si lo comparamos con el de usuario. Aquí este verificar usuario me retorna un string, ¿cierto? Que es el usuario validado. Entonces, cuando yo tengo el usuario ya validado, pues tengo que retornarlo. Por lo tanto, verificar la clave me va a retornar un string, ¿cierto? Y ese string, ¿cuál va a ser? La clave validada. Retorne la clave validada. Y listo, sale. Ya está la clave validada, ya tenemos el DAL, ¿cierto? Vamos a ir al BL. En el BL pues tenemos que definir, si aquí está definido verificar usuario, hay que definir verificar clave. Entonces es lo único que le vamos a meter mano al BL, public string verificar clave, ¿cierto? En punto en empleado, el objeto en empleado, abrimos los corchetes, cerramos los corchetes y retornamos dal empleado punto. ¿Cuál es el método que necesito ahí? Verificar clave, ¿cierto? Y le envío el objeto en empleado. Ya el BL es como una plana, ¿no? Ya la capa de enlace, entonces ahí está, voy a guardar, ¿cierto? La en si no la toco, ya está. Entonces, ¿qué tengo hasta el momento? El DAL ya me tiene la clave validada. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Comparar esa clave validada con la clave digitada, ¿cierto? Pero no solo es la clave, sino es todo. Aquí ya vamos a utilizar este formulario de menú principal que no habíamos utilizado, ¿no? Entonces nos vamos acá al botón. Y aquí lo que teníamos era que habíamos capturado el usuario 1, ¿cierto? Bueno, el usuario. Entonces voy a tomar en empleado punto. ¿Qué tengo que capturar ahora? El apellido, el código, la identificación. Ya capturé el usuario. ¿Qué tengo que capturar? La clave, ¿cierto? Pues aquí aparece como clave 1 igual txtclave.text. Entonces ya capturé la clave. Aquí voy documentando. Guardo usuario digitado. Aquí guardo clave digitada. ¿Cierto? Listo. Y aquí definí la variable del usuario validado. Entonces voy a definir qué variable. Ahora, ¿qué variable necesito? Clave validada, ¿cierto? Clave validada. Igual, entonces lo mismo, BL empleado punto. ¿Cuál es el método que necesito ahí?
verificar clave y le envío en empleado, listo. Ahí está. Finalmente le había enviado o mostrado un mensaje con el usuario digitado, entonces también voy a mostrar un mensaje con la clave digitada y la clave validada. Messagebox.show. Entonces, la clave digitada es, y pegamos en empleado.clave, él ya sabe. Y la clave validada es dos puntos y le pegamos la variable clave validada. Y listo. No nos queda sino verificar y ahora sí darle inicio de sesión al formulario. Vamos a verificar que sí es. Entonces ejecutamos. Usuario. El usuario era 456, ¿cierto? La clave era motosierra. Entonces vamos a verificar. El usuario existe, ¿no? El usuario digitado es 456 y el usuario validado es 456. La clave digitada es motosierra y la clave validada es motosierra. Entonces, en el caso ideal, ya está sirviendo. ¿Listo? Ya está todo el procedimiento elaborado. Vamos a mirar en el caso de que la clave no le meta, sino solo metió cierra. Listo. Solo metió cierra. El usuario sí es. Solo metió cierra, entonces el usuario digitado es 456 y el usuario validado es 456. La clave digitada cierra y la clave validada es motosierra. Son diferentes, ¿cierto? Entonces, se supone que para eso es que uno encripta la clave, ¿sí? Este mensaje es solo de verificación, ese mensaje después lo quitamos. ¿Listo? Claro, ese mensaje no puede aparecer. Pero ¿cómo hacemos para darle inicio de sesión? Entonces aquí ya tenemos que analizar todos los casos. ¿Listo? El primer caso es el ideal cuando el usuario y la clave son correctos. El segundo caso es este que estamos viendo, el usuario correcto y la clave incorrecta. ¿Listo? Ahora vamos a meter el usuario incorrecto y la clave correcta. ¿Qué debe salir? Entonces el usuario incorrecto y la clave correcta me dice no se controló SQL exception. ¿En qué método está pasando eso? Mírenlo, ahí está. Verificar clave. Entonces se detuvo el programa, ya no voy a poder recuperar la instancia. Tengo que detenerlo. Porque ¿qué le faltó a verificar clave? El try catch, ¿cierto? Entonces, sencillo. Estas son las variables, no voy a tocarlas. El try lo coloco acá, después de la declaración de las variables, ¿cierto? El try lo coloco aquí y lo cierro acá. Y el catch, entonces aquí le digo atrape el error. ¿Y qué debe hacer? Retornar la nada, ¿cierto? Él debe retornar la nada. Entonces, si todo sale bien, retorna la clave validada, ¿cierto? Si algo sale mal, retorna la nada. Vamos a verificar cuál es la diferencia de haber hecho ese procedimiento. Entonces el usuario lo habíamos metido mal, ¿cierto? Pero la clave bien. El usuario digitado es 456 y el usuario validado es nada, ¿cierto? Pues porque no corresponde. La clave digitada es motosierra y la clave validada es nada, ¿cierto? Listo. ¿Algún otro caso? Cuando los dos sean incorrectos, entonces usuario incorrecto, clave incorrecta. Cuarto caso, usuario digitado es tal y el validado es nada. La clave digitada es moto y la validada es nada. Vamos a verificar los primeros dos casos si cambian algo con el try catch. Entonces, usuario correcto, clave correcta. El usuario digitado es 456, validado 456. Digitada motosierra y validada motosierra. Primer caso. Segundo caso, usuario correcto, clave incorrecta. A ver si cambió algo por haberle colocado el try catch. Digitado 456, validado 456. Digitada moto, validada motosierra. ¿Listo? No cambió nada.
Por eso es que debo yo realizar la encriptación, ¿listo? Porque en este caso, cuando la clave es incorrecta, de todas formas el sistema se está trayendo la clave correcta. Por eso es que es necesaria la encriptación, ¿listo? Ese es el caso que se usa para algo que se llama inyección de SQL, que es que, por ejemplo, yo aquí me ponga a escribir select asterisco from empleado. Eso tiene un poco más de elaboración y el resultado del mensaje me muestre todos los datos de la tabla empleado. Eso sería muy grave porque el que haga eso tendría acceso a todas las claves y usuarios de mis empleados. ¿Listo? Entonces, este caso es el que me hace realizar la encriptación porque usuario correcto, clave incorrecta, de todas formas el sistema se trae la clave correcta. Listo, ya está casi terminado el login, vamos a cerrarlo. Y fíjense que con la inclusión de try catch, a pesar de que probé los 4 casos, el sistema nunca se detuvo. ¿Listo? Entonces es garantizar la ejecución a través del manejo de excepciones. Nunca se detuvo mi sistema. Ahora, después de tanta carreta, ahora sí toca dejar que el usuario inicie sesión. ¿Listo? Es decir, habíamos dicho que si era administrador podía ver las dos cosas, ¿cierto? Incluso yo creé un panel, se llama pan consultar, en consultar, y pan eliminar, en eliminar. Si es administrador, él puede ver los dos paneles. ¿Listo? Si es empleado, solo puede ver el panel de consultar. Es decir, si es empleado, no le aparecerá que permite eliminar. Entonces, ahora sí al grano, yo tengo que decirle sí, ¿cierto? Usuario validado. Ah, bueno, falta un pequeñísimo detalle con el rol, ¿no? Antes del if, tenemos que guardar el rol. ¿Sí? El rol, el hombre lo hace es a través de radio buttons. Entonces, primero tengo que guardar el rol antes de proceder al inicio de sesión. Ese rol, vamos a guardarlo en empleado. Punto, ¿cuál sería ahí? Rol, ¿cierto? Pero ¿qué hago con eso? O sea, le digo igual a qué. Digamos, rbt administrador.text. Si hago eso, siempre va a ser administrador el rol. Y no siempre es. Entonces hay que hacer el procedimiento del rol, ¿cierto? En este caso estoy guardando si el rol es administrador. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Si, ¿cierto? rbtadmin.check igual a true, es decir, si está checado el administrador, listo. Desde acá, desde el login es donde vamos a bloquear también eso. Sí. Bueno, si ya no tiene lo que hay que hacer ahí, si ya tienen el código de bloquear los botones o los elementos. Sí, exacto. Esa es otra opción. Yo puedo coger elemento por elemento, es decir, si yo aquí tengo este label, entonces puedo decirle label1.visible igual a false, falso. Si tengo 10 botones que no quiero que vea el empleado, entonces a los 10 les pongo que falso. Yo para evitarme eso creé un panel. Entonces yo voy a poner falso solo el panel. ¿Listo? Si yo no hubiera creado el panel, que de pronto ustedes lo hicieron así porque no sabían de la existencia del panel, sí me toca uno por uno. Pero la metodología es la misma. Y eso es lo que vamos a mirar, con true y con false. Entonces, lo primero que debo hacer es decirle, si el hombre escogió administrador, es decir, si checó el radio button del administrador, pues el rol será administrador, ¿cierto? Entonces ya no tengo que ponerle rbtadmin.text, ¿listo? Sino aquí le pongo admin. Ahí está. Si él escogió el radio button del administrador, pues el rol será admin. ¿Listo? Si él escogió el radio button del empleado, entonces si rbtempleado.check igual a true, entonces ¿qué hago? El rol, ¿a qué será igual el rol? Empleado. ¿Listo? Ya tengo el rol. Ya tengo el rol. Entonces,
Ahora sí vamos a darle inicio de sesión al hombre. Listo. Decimos sí. Entonces, el usuario validado es igual al usuario digitado. ¿Dónde está guardado el usuario digitado? ¿Cómo se llama la variable donde está guardado el usuario digitado? Exacto, entonces hagámoslo al revés, el empleado punto usuario 1. Si el usuario digitado es igual al usuario validado, ¿cierto? ¿Y qué más tenemos que hacer ahí? Y la clave digitada, es decir, el empleado punto clave, y la clave digitada es igual a la clave validada, ¿cierto? ¿Y qué más hago ahí? Y el rol, ¿cierto? Es igual a administrador, el empleado.rol igual a admin. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí está la condición. Vamos a entrar al formulario menú principal, ¿cierto? FRM menú principal. Digamos que entrar, ¿cierto? Igual a new FRM menú principal. Listo. Ahí está. Y le digo entrar punto show. Listo. De esa forma ya dejaría entrar al administrador al menú principal. Vamos a verificar. Yo tengo algún usuario admin en la base de datos, pues eso hay que mirarlo. Sí, ahí está, ¿no? El primero. Entonces vamos a verificar que ya deje entrar al administrador. ¿Listo? Entonces, usuario 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. La clave 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cierto? Vamos a dejar sin marcar el rol, a ver qué pasa. Bueno, entremos de una vez y ahorita hacemos el caso donde no. Administrador. Bueno, el usuario digitado y el usuario validado, la clave digitada y la clave validada y el formulario del menú principal. ¿Listo? Ahí está. Puede ver, consultar y eliminar. Mejor dicho, el administrador puede ver todo, a él no hay que hacerle nada. ¿Sí? Ahí ya está el login del administrador. Aquí lo que sí faltó fue ocultar el login this.hide cuando ya inicie sesión, ¿cierto? Para ocultar o cerrar ventana de login cuando se haya iniciado sesión. ¿Listo? Entonces vuelvo y ejecuto para el usuario admin, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, clave 1, 2, 3, 4, 5, dejo sin marcar el radio button, usuario digitado, clave digitada, y no dejo entrar, ¿cierto? No dejo entrar. Pues claro, no marqué el radio button, si lo marco sí me deja entrar, ¿no? Pilas. Entró y ya no está el login, ¿no? Ya no está el login, ya se ocultó, ¿cierto? Entonces ya entró. Entonces vamos a hacer ese caso. Me falta el cierre de la aplicación. Fíjense que me tocó detenerla. A este menú principal vamos a configurarle de una vez un evento que se llama form close. Form close o form closing. Este me dice, tiene lugar cuando el usuario cierra el formulario. Tiene lugar cuando el usuario cierra el formulario. ¿Listo? Entonces, en cualquiera de los dos vamos a ponerle el form close. Y aquí le pongo application.exit para que la aplicación se cierre. ¿Listo? Se cierre completamente y yo no tenga que detenerla. Entonces, vamos a agregar acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. La clave 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a marcarlo como empleado. Los mensajes, ya esos mensajes toca quitarlos porque ya verificamos que funciona, ¿cierto? Y no deja entrar. Pues falta ponerle todos los mensajitos que digan clave incorrecta y esas cuestiones. ¿Listo?
pero no deja entrar si no es el usuario correcto. Listo. Entremos. Y ya cuando cierre acá, el hombre me va a cerrar toda la aplicación. Ya no tengo que detenerlo. Pero digamos que yo no quiero que me cierre toda la aplicación, sino que más bien me devuelva el formulario de login. Eso lo hago más bien con un botón de iniciar sesión. ¿Listo? De cerrar sesión, perdón. Entonces, lo voy a dejar con la X, en este caso es el mismo código. Ya no le pongo application.exit, ¿cierto? Sino form1, volver a login, igual a new, form1, ¿cierto? Aquí le pongo volver login.show y escondo this.height. En vez de cerrar toda la aplicación, le digo, no, pues cierre este formulario y devuélvase al login. Entonces verificamos ya todos esos maquillajes sobre la aplicación. El mismo usuario, la misma clave, administrador, entramos, los mensajes, cierro y me devuelve acá, ¿cierto? Puedo volver a entrar. Y listo, ya está. Cierro y cuando cierre este sí se debe cerrar toda la aplicación. No se ha cerrado. Entonces a este formulario 1 de login sí le pongo que cuando le dé la X se cierre la aplicación. O sea, a este señor sí me voy al evento form close, perdón, y le coloco application.exit. Cuando cierre el formulario de login, ahí sí se cierra la aplicación. ¿Listo? Ahora sí, volviendo al detalle, ya tenemos el inicio de sesión para el administrador. ¿Listo? Para terminar, hacemos el del empleado. Entonces, nos vamos acá, sí, en empleado, punto, es decir, si el usuario digitado es igual al usuario validado, ¿cierto? Y la clave digitada es igual a la clave validada y el rol es igual a empleado. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues lo va a dejar entrar, ¿cierto? Es decir, el inicio de sesión es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Resulta que cuando entre al menú principal, ese señor menú principal debe saber que el que entró fue un empleado. ¿Listo? Él debe saber eso. ¿Cómo hago para que lo sepa? Pues aquí entre los paréntesis se lo soplo, ¿no? Vea, el que va es el empleado. ¿Listo? El que va es el empleado. Y él me marca un error y me dice, pues claro, lo que pasa es que acá el constructor del menú principal no está esperando nada. En estos paréntesis, porque vea, este FRM menú principal con los paréntesis vacíos es el que yo estoy llamando acá en el login. FRM menú principal, los paréntesis ya no están vacíos, sino le está diciendo, vea, el que va es el empleado. ¿Y empleado qué es? Entero, string, ¿qué es? String, ¿cierto? Entonces aquí le digo reciba string, ¿sí? Del rol. Reciba el string del rol. Entonces ya que le digo que él va a recibir el string, el error me lo marcas aquí arriba. Porque aquí tengo que decirle que va es el admin. ¿Listo? Le digo, va el admin y va el empleado. Así le digo al menú principal. Esto es en el form 1 de login, ¿no? Le digo, vea, menú principal, aquí va el admin, porque este es el inicio de sesión del admin. Vea, aquí va el empleado, porque este es el inicio de sesión del empleado. ¿Listo? Como yo solo tengo dos usuarios, aquí le voy a decir, si es administrador, listo, déjelo entrar. Si no, entonces verifique si es empleado. Listo. Él verifica si es empleado. Si no es empleado, entonces ¿qué sucederá? ¿Es administrador? No.
Listo. ¿Es empleado? Tampoco. Entonces, ¿qué le pongo? Message box. Si no entró de ninguna de las dos formas, datos incorrectos. Error en inicio de sesión. Y reintentar. Listo. Pues claro, es que le digo, ¿es administrador? Si no es administrador, ¿es empleado? Si no es empleado, pues no es ninguno de los dos. Hay un error en algún lado. ¿Listo? Ahí está. Y para terminar, en el menú principal, él ya tiene el rol. ¿Cierto? Cuando es administrador no pasa nada. Pero cuando es empleado sí. Entonces le digo, si el rol es igual a empleado, aquí mismo en el constructor, ¿no? Ahí mismito porque es el que está recibiendo el rol. Le digo, si el rol es empleado, entonces no le deje ver el panel de eliminar. Panel eliminar punto visible igual a falso. ¿Listo? Oculto todo el panel. Es decir que si entra el empleado no va a poder ver el mensajito de eliminar. ¿Listo? Entonces para eso, para verificar las bondades del panel, vamos a agregar aquí un poco de botones y vainas que ahorita borro. Listo. Eso es ahí como por verificar. Tengo 5 cosas, ¿cierto? Y solamente le dije, ocúlteme el panel. Si yo no hubiera puesto el panel, me tocaba poner aquí las 5 cosas false, ¿cierto? Falso. Ejecutemos. Ya le puse el nombre que quiero ocultar del panel. Eliminar al empleado. Entonces, usuario, con el administrador, verifiquemos que no ha pasado nada raro. La clave. Administrador, el hombre entra. Esos mensajes ya toca quitarlos. Consultar y eliminar. Ahí está, ¿cierto? Todo bien. Devolvámonos al inicio de sesión. Y acá vamos a colocar un empleado. Creo que nuestro usuario 456 con su clave motosierra era un empleado. Entramos y no hay nada. No puede eliminar. ¿Listo? Es más, yo le puedo mostrar ahí un mensajito si quiero. Aquí no tiene acceso por su rol, por ejemplo. ¿Listo? Eso le puedo poner ahí. Ya está hecho el login. Terminamos el login. El código puede cambiar un poco. Si cambiará será muy poquito con respecto al que usted tiene. Ya depende de sus habilidades que implemente este login ahí en lo que usted debe desarrollar. ¿Listo? Ahí está el video también. Entonces, con eso terminamos el video. Ahí está el uso de try catch. ¿Listo? Vamos a cerrar la aplicación. Entonces, imagínate. Y el que no vino, sencillo, le voy a citar a la mamá. Me da pena, pero ustedes ya saben que no pueden faltar. Los gemelos, ayer Poco y me den la bitácora. Tampoco. Sí, entonces pilas ahí. Listo, ya terminado ese login. La guía 19 habla de ese manejo de excepciones, try catch, que ejemplificamos ahí. ¿Listo? ¿Por qué es importante el manejo de excepciones? ¿Qué ventajas tiene el uso de puntos de interrupción? Ahorita miramos lo de puntos de interrupción. ¿Listo? Pero se puede ir buscando qué es depuración. Todo esto lo consulta, todos estos conceptos los consulta en Google. ¿Cierto? Listo. Y esto es aquí, a ver, describa la metodología del manejo de excepciones, investigue y haga un cuadro comparativo de 10 tipos de errores. Claro, está SQL exception, los errores de conexión, errores del tipo que, por ejemplo, metió un número muy grande, ¿cierto? En el entero, le dio por meter 1.000.000.000 y la variable es entera, no le cabe el número, ¿listo? Errores de ese tipo que pueden ir consultando. Y realizar el código necesario para el control de excepciones de su proyecto. ¿Listo? Entonces, ahí está. Al proyecto hay que aplicarle eso, pues con el login ya hay una aplicación. Entonces, lo que me van a subir ahí, como evidencia de la guía del 3.4, es el login ya implementado en su proyecto. ¿Listo? Con el manejo de excepciones tal como miramos ahí. El resto de la guía es teórica. No, pantallazos no, el código. ¿Listo? O sea, copia y pega el código correspondiente al login, no de todo el proyecto. ¿Listo?
Eso es lo que hay que hacer, entonces ahí termina el video. Y listo. Ahorita me cuadran el modelo relacional para verificarlo de las bitácoras porque eso es demorado y no va a alcanzar el tiempo, ¿listo? Ahí termina el video, yo lo renderizo y se los paso.